La Asociación de Clubes Departamentales del Perú, ACDP, y el Club Departamental Tacna presentan ante el país la ceremonia de homenaje por el 199 aniversario de la proclamación de la independencia del Perú. La ACDP es la entidad que agrupa y representa a los clubes departamentales, provinciales y distritales con sede en Lima, que tienen entre sus objetivos difundir los valores de la peruanidad para contribuir a la consolidación de la identidad nacional mediante la difusión del acervo cultural de los pueblos del Perú. Estamos a un año del bicentenario de la independencia nacional y por ello rendiremos un emotivo homenaje al aniversario de la independencia. La exposición sobre la proclama del 28 de julio de 1821, a cargo del general de división Ejército Peruano en situación de retiro, Francisco Antonio Vargas Vaca. Tengo la complacencia de presentar ante ustedes al general de división y doctor en administración, Francisco Antonio Vargas Vaca. Su hoja de vida es muy extensa. Solo señalaré los más altos cargos al haber sido ascendido a general de división y haberse graduado de doctor en administración. En su brillante carrera militar ha realizado diversos cursos en el Perú y fuera del país. Exhibe numerosas condecoraciones nacionales y extranjeras y es un reconocido oficial por su capacidad, valentía, integridad y gran trayectoria profesional. El general Vargas actualmente es el primer vicepresidente del Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú. Es presidente de la Comisión de Estudios Estratégicos de la Asociación de Oficiales Generales y Almirantes. Es miembro del Consejo Directivo de la Benemérita Sociedad Fundadores de la Independencia. Es consultor, conferencista y colaborador en diferentes diarios y revistas. Dejo con ustedes al general de división Francisco Vargas Vaca para que diserte el tema La proclama del 28 de julio de 1821. Damas y caballeros, inicio mi presentación expresando la gran alegría que siento por haber sido designado para disertar sobre uno de los eventos más trascendentales de la historia de Perú. Me refiero a la histórica proclama del sábado 28 de julio de 1821, realizada por el general rioplatense José Francisco de San Martín y Matorras en la Plaza Mayor de Lima. Esta proclama es considerada el punto culminante del proceso de independencia de Perú. Entonces, considero que ocupar esta tribuna por un tema de tanta trascendencia para mi patria y ante tan selecto auditorio constituye un gran honor. Por ello, expreso públicamente mi sincero agradecimiento al doctor Félix Murillo Alfaro, presidente de la Asociación de Clubes Departamentales del Perú y presidente del Club Departamental Tacna, por tan honrosa designación. La proclama del 28 de julio de 1821 es recordada todos los años, es recitada por nuestros escolares, es pasaje obligado en todo discurso sobre fiestas patrias y ahora es el motivo de la presente conferencia. Estimo importante resaltar que si bien es cierto que la proclamación de la independencia se realizó en Lima, ello no hubiera sido posible sin el decidido concurso de los pobladores de los diferentes pueblos y regiones de todo el territorio nacional. Esta proclamación no se hubiera logrado sin la participación y el decidido aporte de los patriotas peruanos del interior de nuestro país. Les interesará saber que la primera acción de armas entre los conquistadores españoles y los indígenas
que habitaban nuestro actual territorio se dio en Tumbes, en abril de 1532, donde los tayanes Chilimasa se enfrentaron a las tropas de Pizarro, 7 meses antes de la captura de Atahualpa en Cajamarca. Y luego, durante todo el periodo de conquista y virreinato en todas las regiones, se registraron innumerables batallas, acciones de rechazo, conspiraciones, revoluciones, levantamientos y motines. Es decir, los pobladores de todo el Perú regaron con su sangre generosa y su fuerza indesmayable el proceso de independencia nacional, que rindió sus frutos posteriormente, logrando nuestra independencia y el inicio de la República de Perú. Considerando la importancia del tema planteado, he preparado un video en el que presento mi ponencia al respecto de la proclama del 28 de julio de 1821. Adelante con el video. Damas y caballeros, agradezco su gentil atención a la conferencia titulada La Proclama del 28 de julio de 1821. Me refiero a la histórica Proclamación de la Independencia de Perú, realizada por el general don José Francisco de San Martín y Matorras. ¿Qué palabras utilizó el general argentino? ¿En qué circunstancias? ¿Qué reflexiones podemos extraer de cada una de las frases de su famosa proclama? Como todos conocen, esta famosa arenga se realizó en la Plaza Mayor de la ciudad de Lima, el 28 de julio de 1821, sobre un tabladillo especialmente acondicionado. El mismo discurso se repitió en las plazas de la Merced, Santana y de la Inquisición, que actualmente es la Plaza Simón Bolívar, esa que está frente al Congreso de la República. Recordemos las palabras del emocionado discurso del general argentino. El Perú, desde este momento, es libre e independiente, por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende. Y luego, con gran energía exclama: ¡viva la patria! ¡Viva la libertad! ¡Viva la independencia! En este nuevo 28 de julio, analizar las palabras de esta proclama son un buen punto de partida para plantear algunas reflexiones. Empecemos. El Perú, desde este momento, esta primera frase del general San Martín nos lleva a reflexionar sobre la variable tiempo. Recordemos que 2 semanas antes, exactamente el 15 de julio de 1821, los cabildantes y otros notables de Lima habían firmado el Acta de Declaración de la Independencia, importantísimo evento que en otros países es considerado como la creación del nuevo Estado. Pero, anteriormente a esa fecha, muchas ciudades ya habían proclamado su independencia, como la villa de Supe, que declaró su libertad el 5 de abril de 1819, más de 2 años antes que San Martín. Le seguiría Pisco, el 20 de octubre de 1820, las ciudades de Ica, el 21 de octubre, Huamanga, el 1 de noviembre, Huancayo, el 20, Huaura, el 26 y Tarma, el 28 del mismo mes de noviembre. Huánuco, el 15 de diciembre, Lambayeque, el 27, Trujillo, el 29 de diciembre de 1820. Este evento fue particularmente importante por ser la capital,
de la Intendencia de Trujillo. El 4 de enero de 1821, la ciudad de Piura hace lo propio. Cajamarca el 6, Tumbes y Chachapoyas el 7, San Pedro de Lloc el 10 de enero, luego Jaén el 4 de junio, entre otras localidades. Es decir, el 28 de julio de 1821, gran parte del norte del país ya había proclamado su independencia y muchas ciudades habían iniciado un gobierno propio. Entonces surge la pregunta: si la independencia no comenzó para todos el 28 de julio de 1821, ¿cuándo comenzó este proceso? Para algunos historiadores, el proceso de independencia comenzó con los levantamientos de los criollos. Ellos consideran que el primer grito de libertad fue realizado por el prócer Francisco Antonio de Cela el 20 de junio de 1811 en Tacna. Y luego continuaron José Crespo y Castillo con los alcaldes indios en 1812 en Huátulco, Enrique Payardelli en 1813, Mateo García Pumacahua, los hermanos Angulo y el sacerdote Muñecas en Cusco en 1814, y muchos otros que se levantaron en armas o diseminaron las ideas de libertad. Para varios estudiosos, el proceso se inició en España con la instalación de las Cortes de Cádiz el 24 de septiembre de 1810, así como las consecuencias del Congreso de Viena iniciado en septiembre de 1814. Otros historiadores sostienen que el proceso de independencia comenzó con las insurrecciones indígenas del siglo XVIII. La primera de estas sublevaciones fue la de Juan Santos Atahualpa en la Selva Central en 1742. Y luego, la Gran Revolución, liderada por Túpac Amaru II, desde 1780 a 1783. Para un cuarto grupo, este trascendental proceso empezó desde la captura misma de Atahualpa en Cajamarca en 1532, la que dio inicio a 40 años de heroica resistencia inca, que la historia, escrita por los españoles, nos trata de esconder. Cuando nuestros escolares recitan la lista de incas, terminan en Huáscar y Atahualpa. Creo que deberían incluir los 4 incas de la resistencia, que mantuvieron la bandera de rebeldía inca hasta 1572. Ellos son Manco Inca, Zaire Túpac, Tito Cusi y Túpac Amaru I. Es decir, no hay consenso de cuándo comenzó el proceso de independencia. Pero, ¿y cuándo terminó? Para algunos, este proceso terminó con la batalla de Ayacucho, el 9 de diciembre de 1824. Para otros, el 22 de enero de 1826, con la capitulación del brigadier José Ramón Rodil y la última fuerza realista refugiada en la fortaleza del Real Felipe. Un tercer grupo afirma que el proceso de independencia culminó el 2 de mayo de 1866 con el combate del Callao. Finalmente, otros consideran que este proceso se prolongó hasta la firma del Tratado de Paz y Amistad de París, el 14 de agosto de 1879, en el que el Reino de España reconoce que Perú es una república. Asimismo, reconoce la independencia peruana y se establecen relaciones diplomáticas entre ambos países. Como apreciamos, el proceso de independencia de Perú duró muchos años y no hay acuerdo sobre cuándo fue su comienzo y cuándo su fin, lo que nos hace deducir que el 28 de julio es una fecha representativa de este largo y complicado proceso. Continuemos con las palabras del general San Martín. Él dijo: el Perú desde este momento es libre e independiente. Ante ello, podemos preguntarnos, el 28 de julio de 1821, ¿Perú era libre? Recordemos que en 1821
el ejército realista ocupaba aproximadamente las 2/3 partes del territorio. Controlaba todo el sur del país. Se mantenía la mita, el tributo indígena y la lealtad al rey de España. Realmente, en esa fecha, todo el Perú no era libre. La libertad y la independencia de un país no se consiguen con una declaración, no se consiguen con una proclama. Es necesario lograrla y mantenerla. Y aún hoy, es lícito preguntarnos, ¿Perú es libre? Es decir, ¿es libre para decidir qué hacer o no hacer, para aceptar o no aceptar, según su conveniencia? En buena cuenta, es capaz de tomar sus propias decisiones y tiene la capacidad para hacer respetar sus intereses y sus derechos ante los otros estados, ante las transnacionales y ante las cortes internacionales. Y por otra parte, ¿Perú es independiente? Nuestra patria, Perú, es un estado soberano, autónomo y no tiene alguna subordinación a potencia extranjera, ONG u otra organización internacional. Al respecto, sabemos que Perú se ha independizado políticamente, pero ¿realmente se ha emancipado en lo cultural, en lo económico, en lo científico, en lo tecnológico? Recuerdo que un dilecto historiador, que fue mi profesor, hace una distinción entre independencia y emancipación. Para entender la diferencia pongo un ejemplo. Un joven cumple los 18 años, entonces se independiza, pero sus padres siguen proporcionándole alimentación, vestido, alojamiento y le pagan su pensión universitaria. Ese joven se ha independizado, pero no se ha emancipado. Entonces, aparentemente, Perú tampoco se ha emancipado totalmente. Eso lo hace quien se libera de una tutela de alguien mayor. Nuestro país solo recuperó su independencia perdida en 1532. La actuación de terrorismo, narcotráfico y delincuencia internacional, la aplastante corrupción, la actuación de varias ONGs, la injerencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la muchas veces perniciosa y corrupta intromisión de empresas transnacionales, la transculturización de elementos que afectan nuestra identidad nacional y otros ingredientes, nos hacen pensar que, después de casi 200 años de vida republicana, valdría la pena evaluar si hemos alcanzado lo dicho por el general San Martín, si realmente hemos logrado construir una patria libre e independiente. Continuemos con la proclama del general San Martín. El Perú, desde este momento, es libre e independiente, por la voluntad general de los pueblos. Referente a la voluntad general, valdría preguntarnos si realmente en 1821 todos los peruanos querían la independencia. Al respecto, las opiniones están divididas. El Perú era el centro del poder español. Muchos no querían perder sus privilegios, y en la guerra por la independencia pelearon hermano contra hermano, primo contra primo. Las familias se dividieron. No había, pues, una voluntad total, integral, ni general de todo el pueblo peruano. Finalmente, el general San Martín dijo: y por la justicia de su causa que Dios defiende. Evidentemente, la causa de la libertad era una causa justa y lo será siempre. Al respecto, recordemos una definición sencilla de justicia. Justicia
es dar a cada cual lo que le corresponde. En ese sentido, a los peruanos nos correspondía poder decidir nuestro propio destino y no estar sometidos a poder extranjero. En resumen, propongo que el proceso de independencia de Perú duró muchos años y no hay acuerdo sobre cuándo fue su comienzo y su fin. Este gran proceso fue una mezcla de procesos sociales, políticos, económicos y militares, comprendiendo a la vez varias guerras de liberación, de ocupación, guerras civiles y la guerra entre realistas y patriotas. Lo que hace que el 28 de julio de 1821 sea una fecha simbólica y representativa, donde la proclama del general San Martín es el momento cumbre de este gran proceso. Como habrán notado, la proclama del general San Martín nos conduce a una serie de reflexiones que valdría la pena hacer cada 28 de julio, como asunto de fondo, antes que las consabidas ceremonias más cercanas a la forma. Inspirados en estas reflexiones, considero que cada 28 de julio es una fecha propicia para demostrar de qué estamos hechos los peruanos, así como para comprometernos a construir un mejor país, una patria con pleno bienestar y seguridad para todos nosotros, representada por nuestro bicolor, flameando imponente en lo más alto de los Andes, y que desde allí ilumine a los 33 millones de compatriotas para perseguir, juntos y en armonía, nuestro deslumbrante futuro, bajo el lema nacional, firme y feliz por la unión, como lo idearon los prohombres que forjaron nuestra independencia. Hacer el firme propósito de construir un mejor país sería la mejor manera de recordar la proclama del 28 de julio de 1821 y de conmemorar el bicentenario de nuestra independencia nacional. Sus hijos y sus nietos se lo agradecerán. Muchas gracias. Damas y caballeros, como han podido apreciar, la proclama del 28 de julio de 1821, motivo de la presente conferencia, es el momento culminante del largo, complicado y controvertido proceso de la independencia de Perú. Resalto algunos puntos importantes de mi ponencia. Primero, propongo que el proceso de independencia de Perú duró muchos años. No hay acuerdo sobre cuándo fue su comienzo y su fin, y se desarrolló en todo el territorio nacional. Segundo, propongo que el gran proceso de independencia de Perú fue una mezcla de procesos políticos, sociales, económicos y militares, y que comprendió varias guerras simultáneas realizadas en todas las regiones de nuestro país. Tercero, propongo que el 28 de julio de 1821 es una fecha simbólica y representativa de este gran proceso, porque antes que en Lima, muchas localidades habían declarado su independencia por iniciativa propia y ferviente patriotismo. Entre ellas, recordemos algunas: la villa de Supe, Pisco, Ica, Huamanga, Huancayo, Huaura, Tarma, Huánuco, Lambayeque, Trujillo, la capital de la intendencia del mismo nombre. Esta fue muy importante. Piura, Cajamarca, Tumbes, Chachapoyas, San Pedro de Yoc, Jaén, entre otras localidades. Resalto que San Martín en su arenga proclama la independencia por la voluntad general
de los pueblos. Y se refería pues a más de 100 pueblos que proclamaron su independencia antes del 28 de julio de 1821. Finalmente, propongo que la mejor manera de recordar la proclama del 28 de julio de 1821 y conmemorar el bicentenario de la proclamación de la independencia nacional es haciendo el firme compromiso de construir todos juntos un mejor país. Un Perú libre de amenazas, libre del narcotráfico, de terrorismo y delincuencia internacional, libre de corrupción e independiente para decidir qué hacer o no hacer según sus intereses, sin estar sujetos a la perniciosa injerencia de transnacionales, de ONGs, de organismos internacionales u otros elementos, donde los peruanos de todas las regiones de nuestro país, desde Tumbes hasta Tacna, desde el Callao hasta Loreto, trabajemos juntos y en armonía por alcanzar nuestro deslumbrante futuro, pleno de bienestar, progreso y seguridad para todos nosotros sin ninguna distinción. Hacer el firme compromiso de construir un mejor país sería la mejor manera de celebrar nuestro bicentenario. Muchas gracias.